¿Alguna vez has sentido que el aire se te escapa porque la persona en la que más confiabas te clavó un puñal por la espalda? No hablo de un enemigo declarado, hablo de ese mejor amigo con quien compartiste tus secretos más profundos y tus sueños más grandes. El Salmo 55 no es solo poesía antigua, es el grito desgarrador del rey David al descubrir que su consejero más íntimo, su confidente, lo había traicionado de la forma más cruel. Imagina el impacto. No fue un ejército enemigo atacando los muros de la ciudad, fue un abrazo que se convirtió en veneno. ¿Sabías que la traición de un allegado es el dolor emocional más difícil de sanar según la Biblia? Hoy voy a revelarte la oración exacta que David usó para no hundirse en la amargura y la promesa poderosa que Dios tiene para quienes han sido defraudados. Si hoy sientes que el corazón se te rompe y el silencio de esa persona te está matando, quédate conmigo. Vamos a descubrir cómo transformar esa herida en una victoria espiritual y cómo dejar que la justicia divina se encargue de lo que tú no puedes sanar solo. Tu restauración comienza en este instante. Imagina por un segundo esa sensación de vacío en el pecho. No es el ataque de un enemigo lo que más duele, porque de un enemigo uno ya espera el golpe. Lo que realmente te destroza, lo que te quita el sueño y te hace dudar de todo, es descubrir que la herida viene de quien se sentaba a tu mesa, de esa persona con la que compartías tus secretos más profundos, tus sueños y hasta tu fe. El Salmo 55 no es solo un poema antiguo, es el grito desesperado de un hombre que vivió exactamente lo mismo que tú estás sintiendo hoy. El rey David, un guerrero que no le temía a gigantes, terminó quebrantado, no por una espada extranjera, sino por la traición de su amigo más íntimo. Hoy vamos a sumergirnos en estas palabras, que parecen escritas con lágrimas, porque en ellas encontrarás el permiso para llorar, pero también la fuerza sobrenatural para soltar esa carga. Si sientes que tu mundo se cae a pedazos, porque alguien a quien amabas te dio la espalda, quédate. Dios tiene una respuesta directa para tu dolor en este salmo, y te prometo que al terminar de escucharlo, tu corazón no volverá a sentirse igual. Aquí es donde el dolor se vuelve insoportable. David, el autor de este salmo, no estaba huyendo de un ejército extranjero, ni de un gigante con espada. Él lo dice de forma desgarradora, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿Te suena familiar? Es ese nudo en la garganta al darte cuenta de que quien conoce todos tus secretos ahora los usa como armas contra ti. Es la traición que ocurre en la mesa, compartiendo el pan. Sentimos que el suelo se desmorona porque nuestra confianza fue entregada a alguien que decidió pisotearla. En esos momentos, el corazón se estremece y el terror nos invade. Deseamos tener alas de paloma para volar lejos, muy lejos, y descansar de esta tormenta emocional. Esa persona con la que caminabas hacia la casa de Dios, con la que compartías tus sueños, es ahora quien te señala. No es solo el hecho de lo que hicieron, sino el quién lo hizo. La traición de un amigo rompe la brújula con la que navegamos el mundo. Te sientes perdido, cuestionando si alguna vez hubo algo real en esa amistad. Es un desierto de soledad, donde el eco de sus mentiras no deje de sonar, recordándote que la lealtad, para algunos, es solo una palabra vacía. Y aquí es donde la mayoría de nosotros caemos en una trampa mortal que solo hace que la herida sea más profunda. Cuando alguien en quien pusimos nuestra vida entera nos falla, el primer impulso es intentar arreglarlo por nuestra cuenta, o peor aún, buscar justicia con nuestras propias manos. Pasamos noches enteras en vela, dándole vueltas a la misma pregunta: ¿por qué me hizo esto? Creemos que si encontramos una explicación lógica o si logramos que sientan el mismo dolor que nosotros, entonces la paz volverá. Pero déjame decirte algo que quizás te duela escuchar. Intentar entender la maldad de quien te traicionó es como tratar de beber veneno, esperando que el otro se muera. El error más común no es sentir dolor, es dejar que ese dolor se convierta en amargura y nos encierre en una prisión de resentimiento de la que es casi imposible salir. David sintió ese deseo de huir
de desaparecer. Pero cometemos el error de pensar que el escape físico o el silencio gélido van a sanar el alma. No puedes cargar tú solo con los trozos rotos de tu confianza. Si intentas ser el juez y el verdugo de tu propia historia, terminarás más roto de lo que ya estás. ¿Sabes qué pasa cuando decides cargar con ese veneno tú solo? Las consecuencias no se quedan solo en una noche de insomnio. Cuando permitimos que la traición se instale en nuestro corazón sin entregarla a Dios, nuestra alma empieza a marchitarse. Pierdes la capacidad de confiar, no solo en esa persona, sino en el mundo entero. Te vuelves una versión cínica de ti mismo, siempre a la defensiva, esperando el siguiente golpe. David lo describe perfectamente en el Salmo. El temor y el temblor lo envolvieron. La ansiedad no es solo mental, es física. Te consume las fuerzas y te roba la paz que Dios te prometió. Si no cortas este ciclo ahora, la herida se infecta y terminas convirtiéndote en alguien lleno de amargura, perdiendo tu propósito por culpa de los actos de otro. El enemigo no solo quería que te traicionaran, quería que esa traición te destruyera por dentro, para que dejaras de creer. Es un efecto dominó que afecta tu relación con tu familia, tu trabajo y, lo más peligroso, tu comunión con el Padre. No permitas que el error de un falso amigo sea el fin de tu propia historia. El precio de guardar ese dolor es demasiado alto como para pagarlo. Pero justo en medio de esa oscuridad, cuando parece que el dolor te va a consumir, el Salmo 55 nos revela una verdad que cambia por completo las reglas del juego. David no se quedó atrapado preguntándose eternamente, ¿por qué me hizo esto? En el verso 22, ocurre la revelación exacta que tu alma necesita escuchar hoy mismo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. ¿Realmente alcanzas a dimensionar lo que eso significa? No es solo una frase bonita para un cuadro en la pared, es una instrucción de supervivencia divina. Dios no te está pidiendo que ignores la traición, ni que pretendas que la herida no existe. Lo que te está diciendo con amor profundo es, esa mochila llena de piedras que estás cargando, esa angustia que te roba el sueño, entrégamela a mí. Aquí está la gran verdad. El peso de la traición es demasiado grande para tus hombros humanos, pero es absolutamente insignificante para el Dios Todopoderoso. Él promete que no dejará para siempre caído al justo. El secreto para sanar no es intentar olvidar lo que te hicieron, sino recordar quién está de tu lado. En el momento en que sueltas la carga, recuperas el aire. Cuando dejas de pelear esta batalla en soledad, permites que el Creador del universo se convierta en tu escudo, tu justicia y tu paz sobrenatural. ¿Cuál es entonces ese secreto vital que David nos revela en medio de su agonía? Escucha bien, porque esto es lo que separa a los que se hunden en la amargura de los que salen fortalecidos. En el versículo 22, David lanza una instrucción que es un auténtico salvavidas. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Pero no te equivoques, esto no es una frase bonita para un cuadro, es una estrategia de guerra espiritual. La palabra echar en el texto original sugiere un movimiento enérgico, casi violento. Es como si estuvieras cargando una piedra que te está rompiendo la espalda y decides lanzarla con todas tus fuerzas lejos de ti. David nos explica que el proceso de sanidad comienza con un intercambio divino. Tú le entregas el veneno de la traición, el peso de ese ¿por qué a mí? Y a cambio, Él te entrega sustento. Nota que la promesa no es que el traidor pedirá perdón o que el dolor se evaporará al instante. La promesa es que Dios no dejará para siempre caído al justo. Se trata de entender que aunque la lealtad humana se rompa, el fundamento de tu vida sigue intacto porque descansa en manos de Dios. David dejó de pedir alas para huir y comenzó a pedir fuerzas para permanecer. Ese es el corazón del Salmo 55. Piensa en esto por un momento. Imagina que hoy mismo descubres que ese amigo al que le prestaste dinero, con el que compartiste tus secretos más profundos y al que ayudaste cuando nadie más estaba, ha estado hablando a tus espaldas para quedarse con tu puesto de trabajo o para destruir tu reputación. Sientes que el mundo se detiene. Tu primer impulso es escribirle un mensaje lleno de odio o llamar a todo el mundo para contar su verdad. Pero ahí es donde aplicas el Salmo 55. En lugar de alimentar el fuego de la venganza, te encierras en tu habitación.
Cierras los ojos y dices, Señor, no puedo con este peso. Me duele tanto que no puedo respirar, pero hoy decido no cargar con este veneno. Te entrego mi traición a ti. David nos enseña que no se trata de fingir que no duele, sino de transferir la carga de manera consciente. Al hacer esto, notarás que tus manos dejan de temblar y tu mente se aclara. Ya no eres un prisionero de su traición, porque has dejado el juicio final en las manos de quien todo lo ve. Es el paso práctico de soltar para poder sanar de verdad. No permitas que su error te robe tu paz ni tu futuro. Déjame contarte la historia real que late detrás de estas palabras. David no estaba escribiendo este salmo desde un palacio cómodo, sino desde el desierto de la decepción más profunda. Imagina esto: su propio hijo, Absalón, se había rebelado para quitarle el trono, pero lo que realmente le partió el alma no fue el ejército enemigo, sino saber que Ahitofel, su consejero más cercano, su íntimo amigo, era el cerebro detrás de la traición. Eran hombres que caminaban juntos a la casa de Dios, que compartían secretos y vida. De pronto, el hombre en quien David más confiaba se convirtió en su peor verdugo. David se sintió solo, pequeño y vulnerable. En ese momento tenía dos opciones: dejar que el odio lo consumiera o hacer lo que registra el Salmo 55. Se arrodilló y soltó su carga. No buscó venganza, buscó refugio. Esta historia nos enseña que incluso cuando la persona que más amas te da la espalda, el cielo sigue abierto. Tu historia de traición no tiene por qué terminar en amargura. David sobrevivió a la traición de Ahitofel porque decidió que su dolor tuviera un destino sagrado: la presencia de Dios. Si David pudo encontrar paz en medio de ese caos, tú también puedes hacerlo hoy mismo. Pero profundicemos en lo que realmente significa echar tu carga sobre el Señor. Porque, seamos honestos, decirlo es fácil, pero hacerlo cuando el alma te sangra parece casi imposible. En el versículo 22, David no nos está dando un consejo superficial de autoayuda. Él está hablando de una transferencia de peso radical. Imagina que llevas una mochila llena de piedras que te está rompiendo la espalda. Cada piedra es un mensaje de texto que te dolió, una mentira que descubriste, una burla cruel a tus espaldas. Lo que el Salmo 55 te propone no es que ignores el dolor o que pretendas que no pasó nada, sino que dejes de ser tú quien lo sostiene en soledad. Él te sustentará, dice la promesa. Nota que no dice que el problema desaparecerá mágicamente en un segundo, sino que tú no te hundirás bajo su peso. La palabra sustentar implica que Dios se convierte en tu columna vertebral cuando la tuya se ha quebrado. No es solo soltar el rencor para ser buena persona, es entregárselo a aquel que tiene la fuerza para procesar ese veneno sin morir. Si te lo quedas tú, te destruye. Si se lo das a Él, Él te reconstruye. Esta es la profundidad de la fe: confiar en que el consuelo de Dios es más real que la traición que hoy te quita el sueño. ¿Qué sucede en el momento exacto en que decides soltar esa carga y entregársela a Dios? No es magia, es una transformación profunda. Los resultados de seguir el camino del Salmo 55 son inmediatos en tu espíritu. Primero, esa presión asfixiante en el pecho empieza a ceder. La traición ya no tiene el poder de dictar cómo te sientes al despertar. El Salmo nos da una promesa inquebrantable: Dios te sustentará. Eso significa que Él se convierte en el suelo bajo tus pies cuando sentías que estabas cayendo al vacío. El resultado real no es que el problema desaparezca por arte de magia, sino que tú te vuelves inamovible. Mientras el que te traicionó vive preso de su propio engaño, tú caminas en una libertad que ellos no pueden comprender. Recuperas tu sueño, recuperas tu propósito y, lo más importante, recuperas tu conexión con el Padre. Ya no eres la víctima de un amigo falso, eres un hijo de Dios fortalecido por la prueba. La Biblia dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Tu estabilidad no depende de la lealtad de los hombres, sino de la fidelidad de Dios. Y esa, amigo mío, es la victoria más grande que puedes alcanzar tras una herida tan profunda. Escucha bien, porque aquí es donde todo cambia para ti. Tienes que dejar de ver la traición como el final de tu camino y empezar a verla como el filtro necesario de Dios para tu vida. Sé que duele, sé que las noches son eternas cuando la mente no deja de dar vueltas, pero el cambio de mentalidad radical que el Salmo 55 te exige es este:
Deja de obsesionarte con el por qué me lo hizo y comienza a preguntar, ¿para qué permitió Dios que esto saliera a la luz? Porque mientras sigas analizando cada palabra hiriente, cada secreto revelado y cada puñalada por la espalda, le estás entregando a ese traidor el control remoto de tu paz interior. ¿De verdad vas a permitir que alguien que no fue digno de tu confianza decida si hoy serás feliz o no? David entendió que su seguridad no dependía de la lealtad humana, que es frágil como el cristal, sino de la roca firme de Dios. Cambiar tu mentalidad significa aceptar que si esa persona salió de tu círculo es porque ya no podía acompañarte al nivel de bendición que Dios tiene preparado para ti. No perdiste un amigo, Dios te quitó un peso de encima. Hoy decide dejar de ser la víctima de un mal recuerdo y conviértete en el testimonio viviente de una fe que no se rinde. Tu valor no lo define quien te falló, lo define aquel que prometió que jamás dejará caído al justo. Mira, si hoy estás escuchando esto con el corazón hecho pedazos, mi consejo más poderoso para ti es este: deja de intentar ser el héroe de tu propio dolor. David, un guerrero que enfrentó gigantes, entendió que había batallas que no se ganan con la espada, sino soltando el peso. El Salmo 55:22 no es una sugerencia, es una balsa de rescate. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Pero escucha bien, echar tu carga no es simplemente decir una oración rápida y seguir rumiando la traición en tu cabeza mientras intentas dormir. Es un acto radical de transferencia. Es decirle a Dios: este dolor por lo que mi amigo me hizo es demasiado pesado para mis hombros. A partir de este segundo, es tuyo. Hazlo de forma consciente cada vez que el recuerdo amargo regrese a tu mente. No permitas que la traición de otro defina tu estabilidad. Al entregarle ese peso a él, le estás quitando al traidor el poder de destruirte. Dios no solo te escuchará, Él se convertirá en el cimiento que te mantendrá de pie cuando todo lo demás se derrumbe. Toma la decisión hoy, suelta el veneno y deja que su paz sea tu nueva armadura. No permitas que la traición de otro se convierta en tu propia cárcel. El Salmo 55 es mucho más que palabras en un papel. Es el recordatorio de que, aunque el mundo entero te dé la espalda, hay alguien que permanece firme a tu lado. Quiero que esto se te grabe en el alma. Tu valor no está dictado por la lealtad de quienes te fallaron, sino por el amor incondicional de Dios. No intentes entender el porqué de esa traición. Mejor enfócate en quién te está sosteniendo mientras atraviesas el fuego. David lo aprendió de la forma más dura y tú lo estás aprendiendo hoy. Echa esa carga pesada, ese nudo en la garganta y ese deseo de justicia propia a los pies del Señor. Él no permitirá que caigas para siempre. Tu historia no termina con una traición, termina con una restauración que dejará a todos asombrados. La paz que estás buscando no vendrá de una disculpa que quizás nunca llegue, sino de tu decisión de confiar en que Dios tiene el control absoluto. Respira, suelta y confía, porque el mismo Dios que consoló a David en la cueva es el que hoy está secando tus lágrimas y preparando un nuevo camino para ti. Al final del día, la traición no define tu valor ni dicta tu futuro. La gran lección del Salmo 55 es que, aunque el hombre te falle, Dios permanece inamovible. David descubrió que su dolor no era un callejón sin salida, sino el puente hacia una confianza que nunca antes había experimentado. Hoy tú puedes hacer lo mismo. No dejes que la amargura te robe la paz que Cristo ya pagó por ti en la cruz. Si estas palabras han tocado tu corazón y necesitas recordar que no estás solo en esta batalla, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este camino de fe. Dale me gusta a este video si decides hoy soltar esa carga pesada. Y lo más importante, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Al escribirlo, estás declarando ante el mundo que tu confianza ya no está en las manos de quien te hirió, sino en las manos de aquel que te sana. Recuerda, las personas pueden fallar, pero su promesa de no dejarte caer permanece para siempre. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitir que la palabra transforme tu dolor en un propósito eterno. Que la paz del Señor guarde hoy tu vida. Nos vemos en el próximo video.